Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta hora y vamos a iniciar cantando El culto de hoy va a ser maravilloso. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor, y tu palabra nos promete que donde está, si dos o tres se pusieran de acuerdo en algo sobre la tierra, tú lo habrás de hacer. Y en esta hora, sus hermanos en sus casas, nosotros aquí en este lugar, estamos aquí para alabar y bendecir tu santo nombre y elevar oración, Padre Celestial, escuchar de tu palabra, y oramos que tu bendición esté pues entre nosotros. Permítenos pues alabar tu santo nombre. Te ruego que uses a tu siervo predicando de tu palabra y ella encuentre corazones sensibles, Padre Celestial, y que cada hermano en su hogar, en el entorno en el cual vive, pueda seguir peleando la buena batalla de la fe. Te suplicamos esto en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a cantar ahora el himno 487. Himno 487, Las pisadas del Maestro. Por
170, por favor. Himno 170, hermanos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Vamos a cantar ahora, hermanos, el himno 356. Lejos de mi Padre Dios. Muy bien, buenas
tardes, Dios les bendiga a todos, qué bueno que estamos aquí, estamos contentos, agradecidos con el Señor por lo bueno que Él es con nosotros y queremos rogarle a Dios que Él siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Queremos agradecer al Señor por ustedes allá en casa, hermanos en la fe, hermanos de la iglesia que son fieles, ¿verdad? Contestando las lecciones. Hay muchos que están dejando las respuestas sin nombre y como no tiene nombre, pues no sé a quién se la voy a adjudicar la lección. Y le digo, tengo muchas lecciones que no les pusieron el nombre. Entonces, por favor, recuérdese de poner ahí su nombre en la lección. Ustedes que están ahí entregando las respuestas, las hojas de respuesta de la lección, ¿verdad? Y ya le dije a los hermanos que van a recoger las lecciones que se fijen que las lecciones, la respuesta tienen nombre para que sepamos, ¿verdad?, de quién se trata. Bien, y entonces otra cosa importante con las lecciones. Ahí en la lección, cuando tiene dudas de que no puede contestar la pregunta, llame, pregunte, o por la red social pregunte, ¿cuál será la respuesta, hermanos de la iglesia? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? Estoy confundido, no entiendo. Entonces, ¿verdad? Esa es la parte importante. Haga la investigación, haga el trabajo que tiene que hacer al responder las lecciones. Y hay algunos de ustedes que no están respondiendo nada, no están mandando sus respuestas, no están haciendo el trabajo, ¿verdad?, de leer la lección, de estudiarla y de responderla. Así es que les encargo, mire, qué interesante que estaba yo revisando lecciones y veo a hermanas que contestan, ¿verdad? Veo a gente que contesta con objetividad. Es decir, están entendiendo, están aprendiendo la lección, ¿verdad? Yo creo que los que no responden es porque ya se lo saben todo, no mandan respuestas, ¿verdad? Ya se lo saben todo, por eso es que no mandan ninguna respuesta, no hacen ningún trabajo en casa. Bueno, pero entonces, pues esa es la idea, respondan las lecciones y pónganle su nombre para saber quién es quien respondió. Tenemos una lista y vamos señalando las lecciones que usted tiene respondidas, ¿verdad? Y de esa misma manera, cuando tengamos el reconocimiento, que sea el tiempo de parar esto, entonces le vamos al reconocimiento y pues vamos a ponerle ahí del 100% de lecciones, cuántas contestó, ¿verdad? Y estoy pensando en cuanto a la calificación o no, ¿verdad? Pero la verdad es que agradezco este ánimo de ustedes para contestar, que Dios les bendiga y el punto importante pues es que aprendamos un poco más de la palabra de nuestro Dios, Así es que ese es el plan, no se le olvide y luego fíjese que pues estamos recordando que hoy estaríamos iniciando la conferencia de la familia. Hoy estaríamos, ¿verdad?, con este propósito de la conferencia de la familia, de tocar temas acerca de la familia y cosas tan importantes que Dios tiene para con nosotros, con la familia. De manera tal pues que ya estamos también anticipando que este próximo domingo es el Día de las Madres y de una vez anticipadamente le digo, Dios bendiga a cada madre, Dios bendiga a cada una de ustedes, hermanas que son mamás, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé fortaleza, ¿verdad?, para resistir a sus hijos ahí en casa todo ese tiempo. No tienen ni la escuela, ni la calle, ¿verdad?, que les ayude. Algunos sí los mandan a la calle, no se olvide, es peligroso, porque ya quieren un respiro, pobres madres, ¿verdad?, quieren un respiro de sus hijos, pero que Dios les ayude, y la verdad es que estamos orando y no desaproveche la oportunidad pues para interactuar con sus hijos, para que sus hijos aprendan, para que sus hijos sean aconsejados y educados
por usted, por usted. Así es que esta es una parte importante, que Dios ayude a cada uno en la parte que tiene que hacer. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces pues ya sigo yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a hacer ver la palabra de Dios. Quiero que busquen Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6. ¿Sí tienen un volumen y todo? Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en tus puertas. Hagamos una oración. Oremos al Señor. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, mi Padre Celestial, la institución más importante y preciosa que tú has puesto en esta tierra es la familia. Es la familia. Le has dado a la familia la responsabilidad, Señor, de estar en este mundo, especialmente a la familia cristiana. Y tu palabra nos dice que nos has dado mandamientos, estatutos, decretos, todo con el fin de que pudiéramos vivir, dice tu palabra, y que nos fuera bien, que fuéramos bendecidos en grande manera. Mi Padre, la familia cristiana hoy está pasando por tremendos problemas y situaciones. Y claro, esos problemas y situaciones están precisamente en no obedecer los mandamientos, estatutos y decretos que tú estableciste. Te rogamos pues, Padre Celestial, que tú obres, nos ayudes, y nos ayudes a entender tu palabra y a ponerla por práctica y enseñar a nuestros hijos y a los nietos. Obra con el poder de tu nombre santo. Manifiéstate, Señor. Tú siempre quieres que a tus hijos les vaya bien. Mi Padre Celestial, manifiéstate, glorifícate. Danos de tu gracia y de tu ayuda. Señor, confiamos en ti, esperamos en tu nombre santo y te necesitamos. Enséñanos, por favor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Así es que, estimados hermanos, tenemos aquí la porción de la palabra de Dios. Mire, el Señor habló para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Habló para cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos caminar. Y dice el versículo 3 de esta porción, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Mire, dice, cuida. La verdad es que un problema que tenemos hoy en las familias cristianas es el descuido tan tremendo que tenemos de obedecer la palabra de Dios. Dice, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel.
y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice, para que te vaya bien. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, que te vaya bien, ¿verdad? Hay tanta gente, hasta cristianos, quejándose de que les está yendo mal, quejándose de la vida, quejándose del matrimonio, quejándose de la familia, ¿verdad? Y hay gente que tiene a la familia como una tremenda carga en sus vidas, una tremenda carga, cuando la palabra de Dios nos dice que esto es precisamente para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. La bendición de Dios es precisamente la que enriquece. La bendición de Dios, el que haya esposa, haya el bien, haya la benevolencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? A herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿cómo es que esa herencia de Dios, cómo es que ese matrimonio, cómo es que esa familia está haciendo una carga tan tremenda, ¿verdad? Y está haciendo una carga tan tremenda porque estamos en la desobediencia. Estamos en la desobediencia, en el pecado, en la maldad, no haciendo, no cumpliendo, no cuidando de poner por obra lo que Dios nos ha mandado. Lo que Dios nos ha mandado. Así es que cada creyente, el Señor dice aquí, dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos, ¿verdad? Y decretos. Un mandamiento es una orden dada por el que tiene la autoridad. Y desde luego, Dios tiene la autoridad. Dios tiene la autoridad. Un mandamiento es aquel que es dado, una orden dada por aquel que tiene la autoridad. Dios es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Dios es el que tiene la autoridad sobre nuestras familias. Dios es el que tiene la autoridad sobre este universo. Un mandamiento es una orden dada por aquel que tiene autoridad. Es claro ¿qué sucede en esta tierra? ¿Qué sucede en esta tierra? Cuando los mandamientos o las leyes o las órdenes que da el gobierno y no las cumplimos, entonces viene precisamente el castigo. Se pasa uno en rojo y lo ve el tránsito, entonces viene el castigo. O se pasa el rojo y le chocan, se mata, porque no cumplió la orden. No cumplió la orden. Así es que ese es precisamente. Y luego dice mandamientos, estatutos. Dice, estatuto es un conjunto de normas legales por la que se regula la vida de cada creyente. Un conjunto de normas legales es un estatuto por las que se regula cada creyente, cada creyente. Estimados hermanos, mire, la verdad es que Dios dejó escrito todo lo que tenemos y lo que podemos y lo que debemos hacer, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento encontramos ahí ese conjunto de normas cuando decían no coman puerco, no coman de esto, no caminen así, no toquen un muerto. Ahí estaban esos estatutos. Pero también para nosotros como creyentes en el día de hoy tenemos estos estatutos, esas normas legales, ¿verdad? Esas normas, ese conjunto de normas legales que regulen nuestro vivir, nuestro caminar. Dios nos manda que obedezcamos a las autoridades. Dios nos manda que hagamos. Es un conjunto de normas legales. Y sabemos que cuando desobedecemos a la autoridad, tenemos el peligro o de ser multados o de ser echados a la cárcel. Y muchas de estas cosas es el problema del día de hoy. El asunto es que ni los gobiernos ni los gobernados cumplimos con la ley. Nos quejamos de que hay ciertas gentes que no tienen ninguna rienda, no tienen ninguna ley, el gobierno no hace nada contra ellos, pero de alguna manera, grande o pequeña, estamos en la misma manera, estamos en la misma situación. Desobedecemos ese estatuto, ese conjunto de normas. Y luego dice decretos. Y decretos dice que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra, ¿verdad? El decreto son las resoluciones o decisiones, ¿verdad?, que toma una persona con autoridad precisamente para ello. Esas órdenes que el Señor nos dio, esos asuntos que el Señor estableció en su palabra, ir y hacer discípulo, es un decreto, es algo que está ahí dado por aquel que tiene la autoridad.
trae el diezmo, trae las ofrendas. Y hay gente que dice, no es cierto, es que yo pienso, es que yo creo. Es que no se trata de que pienses o creas, se trata nada más de que obedezcamos lo que Dios dice. Lo que Dios dice. El problema de las familias es grave. El problema de las familias es grave. Y es grave precisamente porque no estamos viviendo a la altura de estos mandamientos, estatutos y decretos. Es la razón por la que no nos va bien, porque no estamos teniendo cuidado en obedecer la palabra. Hoy parece que es el tiempo en que más nos estamos descuidando. En el tiempo de más peligro nos estamos descuidando. En el tiempo de más peligro, ¿hay peligro? Claro que sí. No solamente por la pandemia, no, por la manera como la sociedad se está conduciendo, por la manera como los chamaquitos apenas empiezan a crecer y ya son terribles, ya son tremendos, que en la casa no los quieren, no los aceptan, mamá ya los desconoce, papá ya no los quiere ver, en todo el mundo. Estamos viviendo tiempos de peligro y es el tiempo en que la gente, menos los creyentes, menos estamos teniendo cuidado en obedecer lo que Dios mandó, los mandamientos, estatutos y decretos, ¿verdad? Cada día nos estamos volviendo más susceptibles a lo que sucede en este mundo. Cada día nos estamos volviendo más pasalones. Cada día nos estamos convirtiendo en gente más inconstante al Dios del cielo, con más inconstancia, de tal manera que esa inconstancia se refleja en nuestra vida personal, se refleja en nuestro caminar con Dios, se refleja en nuestra relación con los seres queridos, con la esposa, con los hijos, se refleja con todos y cada uno en este mundo. Ese es el problema. De repente nos quejamos de por qué me está yendo así, por qué me está pasando esto. No, nos quejamos, más bien la queja es porque no estamos haciendo. La respuesta es no estamos haciendo, no estamos cuidando de poner por obra lo que el Señor nos ha mandado. Así es que el Señor dice, así debes de vivir, con los mandamientos, con los estatutos y con los decretos. Estos mandamientos, estatutos, dice el Señor, el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cuál es la razón por la que no estamos obedeciendo, no estamos haciendo? Hay falta de temor de Dios. Hay falta de temor de Dios. Hay falta de temor de Dios. La verdad es que toquemos este tema con nuestros niños, con los hijos. Toquemos el tema del temor de Dios. Y mire, ¿qué cosas? Asústalo con el coco, asústalo con el viejo, asústalo con la oscuridad, asústalo con la gallina, asústalo con el perro, asústalo con el marrano con cadenas, asústalo con lo que quieras. Y se va a asustar. Pero dile, hay un Dios que lo ve y va a decir, ya sé. ¿No hay temor de Dios? ¿No hay temor de Dios? No hay temor de Dios, ¿verdad? ¿Y no será que nosotros padres estamos viviendo sin temor de Dios? Sin el temor de Dios, de saber que hay un Dios, dice, para que temas a Jehová tu Dios. Dice, si yo tengo tanto temor a Dios, pero nada hacemos por obedecerle. No cuidamos en poner en obra sus mandamientos. ¿Cómo es que tenemos temor de Dios? ¿Verdad? Guardando todos sus estatutos, dice, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que te sean prolongados. Miren nada más qué tremenda situación. Qué tremenda situación. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? De repente ni siquiera atinamos a pensar, ¿qué va a pasar cuando tu papá se muera? ¿Qué va a pasar cuando tu mamá se muera? ¿Qué va a pasar con tus hijos si tú te mueres? ¿Qué va a pasar con tus hijas? Con tus hijos si tu esposa se muere. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los hijos aman y lloran tanto a mamá y a papá, pero no obedecen. No obedecen lo que se les manda, no obedecen lo que se les pide. Entonces, ¿cómo es que quieren que su papá y mamá vivan largos días? ¿Cómo es que nosotros queremos vivir largos días si no obedecemos lo que Dios dice? No estamos obedeciendo lo que el Señor está diciendo. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, dice, para que tus días sean prolongados.
para que tus días sean prolongados. La seguridad de que la vida va a ser corta es que seamos rebeldes y desobedientes a Dios. La seguridad de que nuestra vida va a ser corta es que seamos rebeldes y desobedientes al Dios del cielo. Eso sí es por seguro. Por seguro. Rebelde y desobediente, vida corta. Y hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Hay tanta juventud en su plena juventud muriendo, cavando de una manera terrible, de una manera horrenda. ¿Todo por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Por eso ahora viene el Señor en el versículo 3 y la primera palabra dice, oye. La primera palabra, ¿cómo dice? Oye. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el Señor desde el cielo nos está llamando la atención diciendo, oye, escucha lo que te voy a decir. Escucha. El problema es que no escuchamos. El problema es que ya, ¿verdad? De repente parece que estamos tan fastidiados de que nos estén corrigiendo. Estamos tan fastidiados de que nos estén diciendo las cosas. Estamos tan fastidiados de que nos estén llamando la atención. Oye, dice el Señor, escucha. Estamos tan fastidiados de que nos llamen la atención porque pensamos que lo estamos haciendo mejor sin Dios que con Dios. Oye, ¿y qué le dice? Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, dice el versículo 3, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hoy tener hijos parece que no es una bendición. Hoy tener hijos parece que no es una bendición, ¿verdad? Pero Dios siempre dijo que tener hijos es una bendición. Era la razón por la que dice para que te multipliques. Es decir, no solamente que tuvieran a sus hijos, sino que sus hijos tuvieran hijos y los hijos tuvieran hijos y el pueblo se multiplicara. La nación se multiplicara. Es una bendición, ¿verdad? Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Pero oye, por favor, oye. Ay, es que ya me lo sé, ¿para qué escucharlo? No es tanto que te sepas, no es tanto que pones en práctica de lo que sabes. Porque hay de repente tenemos la cabeza llena, inflada de tantas cosas que sabemos. Y pensamos que nadie nos debe decir porque ya lo sé. No, el problema no es que lo sepas. El problema no es que tengas la cabeza inflada. El problema es que pongas en práctica esas cosas que dices que sabes. Amén. Ese es el asunto. No, porque me dice a mí si yo ya sé, yo esto, yo lo. No es el problema. El problema no es que no lo sepas, el problema es que no lo pones en práctica. Ese es el problema. Se vive en la casa, es el problema en la familia, es el problema en todos lados, es el problema con cada persona. Por eso el Señor está diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Cuida de poner por obra estos mandamientos, cuida de poner por obra estos estatutos, cuida de ponerlos por obra. No, mire, el asunto es que la apariencia, la percha, eso no hace nada. No hace nada. Si no ponemos por obra lo que decimos que creemos, entonces la verdad es que estamos igual o peor que la gente del mundo. Porque no estamos poniendo por obra lo que el Señor nos ha mandado. Cuida, dice el Señor. Y luego viene otro oye. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. ¿Sabe las cosas que Dios nos llama la atención haciendo énfasis? Es precisamente al que tengamos cuidado de poner en práctica sus mandamientos y sus estatutos. Y la otra es que recordemos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Miren, la verdad es que hoy la gente está buscando como allá con Jonás en el barco. Están buscando ponerle ofrenda a toda clase de dioses, a toda clase de imágenes, a toda clase de figuras, a ver si se nos aplaca la tempestad, ¿verdad? Hoy.
Hoy la gente está haciendo eso. Hoy la gente por todos lados, ¿verdad? Ya hasta nuestro señor presidente sacó su estampita, ¿verdad? Con la que él está. Por eso a mí no se pone nada, ¿verdad? Porque él tiene su estampita, ¿sí? Hoy le digo, todo el mundo está como en el barco con Jonás, pidiéndole a toda clase de dioses a ver si alguno de esos dioses puede tener esta pandemia en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Pero no se les olvide, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios todopoderoso, un solo Dios verdadero. El único es Dios todopoderoso que tiene el poder sobre la tierra, sobre todo lo que existe, lo visible e invisible, dice la palabra de Dios. Él es nuestro Dios, así es que tenemos que escuchar lo que el Señor nos está llamando hoy. El oye de hoy es precisamente, oye, cuida de obedecer la palabra de Dios, cuida de poner por obra la palabra, cuida de ponerla por obra, no la pases por alto, ¿verdad? La verdad es que, hermano, el problema del creyente no es Dios. El problema del creyente no es la Biblia. Amén. El problema del creyente no es el Espíritu Santo. Dios está dispuesto, la palabra de Dios la tenemos delante de nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, el Señor Jesucristo dijo que estaría todos los días. Entonces ese no es nuestro problema. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del mundo y su plenitud. Dios tiene el control sobre los astros y las cosas, sobre la atmósfera, sobre todo. No es el problema que tenemos. El problema es que no estamos cuidando de poner por obra su palabra. Ese es el problema en el que estamos metidos, y es un problema bastante serio. Por eso el Señor dijo, oye Israel, oye Israel, oye por favor, ¿verdad? Así es que el Señor está diciendo, ahora ¿qué necesitamos escuchar? Mira, una cosa que el Señor dice, si entiendes pues los mandamientos, si entiendes que el Señor Jehová nuestro Dios uno es, entonces el versículo dice, amarás a Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios. Y todos podemos decir que amamos a Dios. Yo no creo que encuentre usted persona alguna que pueda decir que no ama a Dios, que no ama a Dios, ¿verdad? Que no ama a Dios, y yo estoy seguro que todos con la mano a la cintura diríamos, sí, yo amo a Dios, yo amo a Diosito, o como la gente le llame, lo amaría. El asunto es, dice, amarás a Jehová tu Dios, y dice cómo, dice de tu corazón, de tu alma, con todas tus fuerzas. Qué lejos estamos de amar a Dios como Dios dice que amamos. Qué lejos estamos de amar a Dios como Él dice que amamos. Tenemos problemas serios, ¿verdad? Que empleemos todas nuestras fuerzas para amar a Dios. Señor, ¿todas? Ay, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Estoy cansado. Ay, yo tanto que trabajo, yo tanto que hago, todas tus fuerzas, Señor, todas. Por favor, es demasiado pedir. Bueno, pues el Señor lo que pide. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y luego nuestro corazón. Un corazón dividido. Corazón dividido entre montones de situaciones. Corazón dividido entre sí. ¿Será esto que vivo lo que Dios quiere? ¿Será así? ¿Será esto que hago realmente la voluntad de Dios? No, a mí se me hace que no. Yo debería estar en otro lugar, en mejor posición, en mejor condición, con mejores cosas, con mejores esto. ¿Será esa su condición, su situación? Corazón dividido. ¿Amarás al Señor con todo tu corazón? ¿Con todo tu corazón? ¿Con toda tu alma? ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo que del corazón salían
los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, todo el corazón. Y el alma es el asiento de nuestras emociones. El alma es donde se guardan los pecados. Y lo dice, con toda tu alma. Con toda tu alma. ¿Sí? Si amamos al Señor con toda nuestra alma y tenemos ahí el alma llena de pecados, de cosas y situaciones que, como decíamos el domingo, no hemos confesado al Señor, las andamos ahí malmodeando, viviendo ahí, ¿verdad? Y esperando que cualquier mínima tentación destape el pecado que está ahí latente, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra alma. En nuestra alma. Marcos y Lucas, allá en Marcos el capítulo 12 y versículo 30, hablando de este mandamiento, 12:30 de Marcos, dice aquí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego viene, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos le agregó la mente, al igual que Lucas, allá en el capítulo 10. Lucas en el capítulo 10. Se me perdió. Perdón. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Marcos y Lucas, le añadieron la mente. ¿Se ha dado cuenta usted que nuestra mente es una mente viajera? Nuestra mente es una mente que se desenfoca con tanta facilidad. Nuestra mente es una mente que se extravía, y que el proverbio dice que conforme a nuestros pensamientos así somos. Y muchas de las veces la razón por la que, ¿verdad?, se deja ver lo que somos conforme a esos pensamientos, que al final de cuentas, lo único que hacemos es que no cumplimos el primer mandamiento. No amamos al Señor con nuestra mente, con toda nuestra mente. Como dicen por ahí, algunos de repente solamente cuando llega la torada, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, es cuando estamos pensando en Dios constantemente. Pasa el problema, pasa la situación y ¿verdad? Rápido. Hoy tenemos un montón de distractores en nuestra mente. Y hasta así lo decimos. Es que necesito distraerme. Necesitamos distraernos de que nuestra mente se enfoque en Dios, ¿verdad? Eso sería el pensamiento. Distraernos de que nuestra mente piense en Dios. Distraernos en esto, en el otro, ¿verdad? Y ya hemos dicho en un montón de ocasiones, todo lo que hay alrededor funciona para distracción de nuestras vidas como creyentes. Así es que, con nuestra mente. El primer y gran mandamiento es este, dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y con toda tu mente. Con toda tu mente. Ya ni siquiera alcanzamos a recordar versículos de la palabra porque ya no es práctica, ya no es algo que practicamos. Nuestros hijos ya no practican eso, ya no practican el memorizar versículos en casa.
Obviamente sus pensamientos hay que llenarlos con algo. Usted ve a los niños inquietos, súper inquietos y inquietos, ¿verdad? Hay que llenarle su mente con algo. ¿Y con qué la llenamos? ¿Con qué se la llenamos? Con lo más sencillo, lo más fácil, ¿verdad? Las cosas de este mundo. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, los problemas que tenemos. El asunto es, el primer mandamiento del Señor es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No escatimemos en demostrar que amamos a Dios. No escatimemos, no escatimemos. El Señor le dice ahí en el versículo 6, ya después de que le ha dicho esto, el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabe cómo vamos a poder hacer que sobreviva otra generación de cristianos en nuestra ciudad y en nuestro país? Una de las pruebas muy palpables está en los Estados Unidos. Se está batallando tanto con estas generaciones. Pocos ministerios están trabajando fuerte y duro con esa generación, Pocos ministerios. Las demás son gente adulta que ha ido envejeciendo, porque los chamacos, los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes no tienen tiempo para la iglesia. Están tan ocupados, tienen que trabajar, tienen que lograr sus metas, tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que lograr sus metas, tienen que llegar a cierto nivel. Y en la iglesia, los jóvenes, los ancianos, envejeciendo y muriendo. Y no es mentira que hay un montón de iglesias que han cerrado porque se quedaron unos cuantos ancianos, o la han tenido que pasar, especialmente a hispanos, y qué bueno, gloria a Dios, porque los ancianos envejecieron a tal grado que ya no tenían fuerza para seguir adelante en el ministerio. ¿Qué tanto nos falta a nosotros con eso? Si nosotros no aplicamos este asunto, esta enseñanza de la palabra, si nosotros no tenemos cuidado en poner por obra los mandamientos del Señor, enseñando a nuestros hijos y al hijo de nuestros hijos, no vamos a poder tener más generaciones de gente que ame a Dios, de gente que realmente busca al Señor. Por eso dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Recuerde que los mandamientos son de alguien que tiene autoridad. Y esa autoridad está en el Dios Todopoderoso. Esa autoridad, de repente la gente escucha la predicación y empiezan a pensar, o hasta decirlo: pues ¿quién es el pastor para que nos mande? ¿Quién es el por qué? Bueno, la autoridad que la palabra de Dios, la autoridad que el Dios del cielo concede a cada siervo de Dios para predicarte, para decirte lo que dice Dios en su palabra. Esa es la autoridad que Dios ha dado. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. Estarán sobre tu corazón. Y luego, ¿verdad? La importancia, ¿para qué van a estar en mi corazón? Para que mi corazón se infle de orgullo, de soberbia, de saber que yo sí sé de la palabra. De repente va uno ganando almas y encuentra gente que dice: no, si todo eso que usted veía, no, yo lo sé, pero acabo de hablar con su hijo y no sabe nada. Ahora acabo de hablar con su chamaco, con su hijo, con su adulto y no sabe nada. No, ellos no, pero yo sí. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió este asunto? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Estarán precisamente para que eso sea el tema del cual hablamos y nos dirigimos en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestra familia, ¿verdad? Exactamente, porque mire, el Señor dice allá en Juan capítulo 14, hablamos acerca de lo que Él pide el Señor, de que le amemos. Y el Señor dice: ok, tú dices que me amas, vamos a ver si es cierto que me amas. Vamos a ver si es cierto que me amas. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama es el amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo nos gusta, verdad? ¿Cómo nos gusta lo que la gente dice que del amor, pero que es apapacho? ¿Sí? Ay, sí, besitos porque te amo. Y viene el niño y mamá, te beso, ok, te lambe, ¿verdad? Y todo. Pero no obedece. Le mandas algo y no hacen caso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Ve. Sí, debo de ir porque Dios dice que obedece. Sí, debo de hacer porque Dios dice. Mueve. Sí, debo hacer. No, porque tenemos un corazón pesado, tenemos una mente pesada, tenemos un alma pesada. Y a veces queremos demostrar que no amamos, aún inconscientemente. Pues sí, ¿cómo están? ¿Me amas? ¿Me amas? Oh, sí, te amo. Mua, 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 mua. ¿Me amas? Que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. La verdad, hermanos, es que a veces pensamos que las cosas son de diferente manera, pero no se les olvide: todo lo que hagas, sea de hecho de palabra, haciendo para la gloria. Si hay algo que tú haces y no está hecho para la gloria de Dios, no está hecho porque amas a Dios, entonces la verdad es que es una miseria. Es una miseria. Porque no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Si tú te dedicas a complacer a la gente, la verdad, los seres humanos somos viles y miserables. Pero Dios nos ha probado por años que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él siempre escucha y responde a nuestra oración, que Él siempre nos ayuda, que Él siempre nos levanta, que Él siempre nos fortalece, siempre nos fortalece. Sigamos leyendo en Juan. Ese es el que me ama, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros en el mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oh, mi hermano, yo creo que si nosotros ponemos la atención y el énfasis a las palabras que estamos leyendo, nos daremos cuenta dónde estamos usted y yo. Y no en la relación de lo que la gente ve, no. En relación a lo que la gente no ve, pero que Dios sí lo ve. En esa relación que verdaderamente importa, en esa relación que verdaderamente vale la pena, en esa relación que verdaderamente tiene sentido, en la relación entre Dios y cada uno de nosotros. Porque Él dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es en lo que usted y yo necesitamos realmente, ¿verdad? Hay tanta gente, como le digo, que lo único que buscan es ciertas actitudes de la gente, ciertas actitudes, pero la verdad es que en relación a tu relación con Dios, mi relación con Dios,
es lo que Dios, sin necesidad de que nadie le diga, sin necesidad de que nadie le chismee, Él ve, Él conoce. Sin necesidad de eso. Y obviamente, nosotros clamamos con necesidad. ¿O cuándo clamamos sin necesidad? ¿Cuándo clamamos sin necesidad? ¿Habrá un día que clame sin necesidad? Todos los días, Señor, hoy guárdanos, hoy protégenos, Señor, hoy ayúdanos, Padre, hoy cuídanos, hoy líbranos, hoy. Pero el asunto es, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Estarán en tu corazón. ¿Para qué? Para que las enseñes. Para que se las enseñes. Mi mamá es la cristiana, mi mamá es la que va a la iglesia, mi mamá es de las hermanas. ¿Por qué el chamaco no? ¿Por qué el chamaco adolescente no? ¿Por qué esos pequeños no son? ¿Por qué esos pequeños no son? ¿Por qué ese joven, verdad, que todavía vive en casa no es un creyente? No es un creyente. El Señor dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el versículo 7 les dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Una característica de los niños y los adolescentes es que repiten todo lo que escuchan en casa. Repiten todo lo que repiten. Niños, adolescentes, repiten todo. Ya cuando van pensando más jóvenes y cuando papá me dice, nomás que no vayas a decir, no andes diciendo, pero la característica es que repiten lo que viven en casa. Repiten. ¿Y qué repiten? ¿Qué dicen? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, si hasta empiezan a decir maldiciones, ¿verdad? Empiezan a decir, ay, mira, pues si no se junta con nadie, no sale a la calle, menos en la cuarentena, ¿dónde las oirá? ¿Dónde las escuchará? ¿Verdad? ¿Quiénes serán sus maestros? ¿Quiénes serán sus maestros? No, ese es el tarado de tu papá que no viene, ¿verdad? La mensa de tu mamá que no se acerca, que no hace lo que tiene que hacer. Y ahí mire, y el niño dice, eso exactamente. Dice, la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice la palabra del Señor que había que repetirles a los niños precisamente: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor de toda tu mente, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, ¿verdad? Y de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es precisamente lo que los niños deben de repetir en casa. ¿Sabe qué? Pídale al Señor que le dé la creatividad, le dé el ánimo, le dé la fortaleza, le dé el corazón para enseñar a su hijo, para hablarle de la palabra de Dios, para hacerlo divertido para ellos, para hacerlo tan serio pero tan divertido, de que aprendan a tener temor de Dios. Temor de Dios. Lo peor que nos puede pasar es que a nuestros hijos estemos tan interesados en enseñarle a otros de la calle, de la gente, de la iglesia, pero dejar que nuestros hijos crezcan sin aprender de la palabra. Eso es lo peor que nos puede pasar a quienes enseñamos la palabra de Dios. Lo peor que nos puede pasar es que tratemos de ser muy serios, muy responsables de enseñar a otros, pero irresponsables y juguetones de tratar de enseñar a nuestros hijos la palabra. Creo que eso será un asunto bien tremendo, bien difícil. En la casa dice, la repetirás, dice, estando en tu casa. Estando en tu casa. Y mire, hoy es el tiempo que más estamos pasando tiempo en casa. Más tiempo en casa. ¿Sí?
Pero ya queremos aventar la toalla. Todo el mundo hoy se está quejando de que el encierro y que no sé qué tanto y que está ahí en la casa y sí, pero es que no estamos haciendo lo correcto. No estamos haciendo lo correcto. Hasta el soponcio nos quiere dar ya, y el pingüitín y todo nos quiere pegar. Todo nos quiere pegar. Y mire, vaya a los hogares y la gente ya está demacrada, parece que en sus casas, parece que ni el sol les pega, ¿verdad? Están amarillentos, ¿verdad? Pero tenemos tiempo para repetir la palabra de Dios. Tenemos tiempo para repetir la palabra de Dios. Tenemos tiempo para hacer. Tenemos tiempo para hacerlo. En tu casa. Y lo dice, bueno, y cuando acabe la pandemia, también por el camino. También por el camino, también por donde vayas, también por donde camines, ¿verdad? También por donde camines, recuérdale la palabra de Dios, repítele la palabra de Dios, ¿verdad? Andando por el camino, dice, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Hay tantas buenas costumbres que hemos dejado. Hay tantas buenas costumbres. Hoy los chamacos se levantan, ¿verdad? Y no le dan ni siquiera gracias al Señor porque pasaron la noche. Lo primero que dicen es hambre. ¿Verdad? Pero no, el problema no es que ellos lo hagan. El problema es que no les hemos recordado esta clase de cosas. En Deuteronomio capítulo 4, el versículo 9 dice, Deuteronomio 4:9, dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oh, mire qué impresionante versículo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Sabe que cuando pienso en estas cosas y pienso lo que mis hijos a lo largo de nuestra vida como creyentes, el Señor nos mostró cuando ellos estaban pequeños y cuando empezamos a caminar el camino y cuando empezamos a caminar en las cosas del Señor y ver la maravilla, la mano de Dios sucediendo, la mano de Dios obrar, sin siquiera ellos entenderlo ni saberlo, la manera como el Señor proveía, la manera como de la forma ni siquiera que uno se imaginaba. Llegaban los cuervos y tocaban la puerta para darle uno de comer, cuando solamente tenía uno un huevito para repartir entre 7 o 9, quién sabe cuántos éramos, ¿verdad? Un solo huevito para repartir entre todos y comer todos ahí sentados en el piso, sentados en bote. Y cómo el Señor proveyendo, cómo el Señor manifestándose cuando todos iban a la escuela y todos llevaban un lápiz y todos llevaban un cuaderno, probablemente que ya habían dejado otros, pero llevaban un cuaderno para escribir la manera como el Señor proveía. Dice, mira, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Guárdate. Yo creo, ¿verdad?, que como hijos han visto el poder de Dios manifestarse. El poder de Dios manifestarse en toda clase de situaciones. En toda clase de situaciones. Y el día que descuiden su alma para no guardarla con diligencia y que se olviden de las cosas que han visto, se olviden lo que el favor que Dios ha hecho por usted, estimado hermano, estimada hermana, estimado joven, estimada señorita, estimado hijo, estimado nieto. Cuando tú olvides las cosas que tú has visto, cuando dejes de guardar tu alma con diligencia, entonces la verdad es que vas a estar peor
que si fueras un inconverso. Peor. Antes bien, cuando las guardes con diligencia, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La mano de Dios se manifiesta poderosamente en la vida de sus hijos. Poderosamente. Y muchas de las veces hasta llegamos a pensar, es que así era, así debería de ser, así fue. La verdad es que no se te olvide, nada sucede en esta tierra si el Señor no lo permite. Nada sucede si Dios no lo quiere. En Deuteronomio 31, el versículo 13, 31:13 dice la palabra del Señor: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de él. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Herencia de Dios son los hijos. Verdaderamente, como padres nunca dejaremos de amar a nuestros hijos. Como hijos, probablemente no seremos todo lo bueno para demostrar a nuestros padres que les amamos. Pero una cosa sí sé, que el Dios Todopoderoso nunca ha dejado de cumplir su palabra. Nunca ha dejado de cumplir su palabra. Yo sé, hay chamacos en las familias, algunos adolescentes, algunos jóvenes, otros llegando a la edad adulta, que parece que han olvidado al Señor Dios Todopoderoso. Pero tenemos que confiar en las promesas de Dios, porque le digo, lo más glorioso es saber que el Señor no deja de cumplir su palabra, siempre cumple su palabra. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Promesa de Dios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Podemos pensar que esto es solamente el camino de Dios, pero si tú instruyes al niño en el camino de maldad, tampoco se va a apartar de él. Ese es el tiempo y la oportunidad que usted en casa esté ahí repitiendo, enseñando la palabra bendita de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea bendecido. Hemos encontrado a infinidad de muchachos, chamacos, especialmente alrededor de la iglesia, de gente adulta con 2, 3 hijos, y diciendo: es que yo me acuerdo que yo iba a la escuela bíblica vacaciones. Yo me acuerdo que eso que usted me está diciendo, ahí me lo dije. Yo me acuerdo que iba a estar allá a su iglesia cuando me dije. El asunto importante es, la promesa es que si instruimos al niño en su camino, cuando sea viejo no se va a apartar de él. No se lo olvide. Si los instruimos en el camino de maldad, tampoco se van a apartar de él. Roguemos por la misericordia de Dios, roguemos por el poder de Dios, roguemos por la gracia de Dios.
Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo bendito, queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, de tu ayuda, de tu poder, de tu gracia. Señor, es tiempo de hablar de la familia. La familia, Señor, es preciada. La sociedad, Señor, el conjunto que tú pusiste en la tierra, la institución que tú pusiste en la tierra, Señor, precisamente para que sojuzgara la tierra, para que gobernara la tierra. Bendito tu nombre, Padre Celestial, porque en tu gracia infinita y divina nos has dado el privilegio de formar parte de una familia y luego de formar una familia y de ser parte, Señor, de ese núcleo tan preciado, bendecido por tu palabra, por la salvación, Señor. Yo te ruego que cada uno de mis hermanos, cada uno de los padres de familia, cada joven, cada niño, cada adulto, Señor, en casa, podamos entender con claridad lo que tu palabra nos dice y podamos, Padre Celestial, aferrarnos a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus decretos. Obra con el poder de tu nombre, manifiéstate, glorifícate, Señor. Ayúdanos cada día a mostrar que te amamos, porque guardamos tu palabra. Oh Dios, es que queremos que nos vaya bien, y la única manera como nos va bien es cuando obedecemos lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, confiamos en ti. Ayúdanos. Te ruego que ayudes a mis hermanos que con problemas y dificultades de rebeldía y de grosería con los hijos no pueden ni siquiera decir una palabra. Te suplico, Señor, haz tu la obra en esos corazones, sensibilízalos para que puedan escuchar y puedan buscarte a ti de todo corazón. En el nombre poderoso de Cristo, te rogamos por estas cosas y agradecemos por. Amén y amén. Vamos enseguida a recoger la ofrenda, hermanos, y los diezmos de este culto. Vamos a cantar el coro Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Vamos a orar, hermanos, y estaremos terminando nuestro culto. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra predicada, gracias por lo que hemos escuchado, Padre Celestial. Tú nos mandas, Señor, a oír y hemos escuchado, Señor, tu palabra, y te ruego que ella haya hecho eco, Señor, en el corazón de cada uno, Padre Celestial. Tú eres un solo Dios vivo y verdadero, y ayúdanos en este día, esta semana, lo que resta de esta semana, seguir confiando en ti, Padre Celestial. Te ruego que por favor pues nos ayudes a seguir adelante, Señor, lo que hemos escuchado, ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser gente temerosa de ti, Padre Celestial, que conoce los mandamientos, porque se nos han enseñado, Señor, en la casa, se nos han enseñado en la iglesia, Señor, en el tiempo que hemos estado en tu camino, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, y ser gente temerosa de ti, Señor, y poderlo enseñar con las palabras, con el testimonio, Señor, a nuestros hijos, a la gente que está a nuestro alrededor. Señor, gracias pues por tu palabra predicada, mi Señor y Dios. Bendice a tu siervo, sigue guardándole el hueco de tu mano. Terminamos esta reunión, Señor, nos despedimos, Señor, de
estar aquí, Señor, pero suplicamos que tu presencia nos siga acompañando a cada uno de nuestros hogares, porque en Cristo Jesús, mi Salvador, te suplico y agradezco todo esto. Amén.